a pasar al momento de la palabra. Quiero que ustedes puedan tener su Biblia. ¿Cuánto han traído la Biblia del día de hoy? Yo quiero que usted pueda no solamente ser una persona que lee la palabra, sino que pueda ser una persona que sea una persona hacedora de la palabra, que viva la palabra. Eso es a lo que venimos en este lugar, a ser desafiados, No solamente tenemos que ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, justamente en esta hermosa oportunidad vamos a tocar un tema que realmente estoy convencido que le ha de ser de mucha bendición. Usted seguramente saldrá confrontado, seguramente saldrá autoexaminándose, pero yo sé que esta palabra será de mucha bendición para su vida. Entonces yo necesito que usted me acompañe en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. Yo tengo de la traducción lenguaje actual y dice de esta manera. Aquellos los que no tienen la Biblia lo pueden corroborar ahí en la pantalla, lo que hoy estoy leyendo. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaba al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Versículo 3. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta hermosa noche. Yo quiero que usted me acompañe, yo sé que el Señor le ha de hablar. La Biblia dice primero que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo a participar del servicio ¿de qué? De oración, claro. Primero usted tiene que saber algo que yo he empezado a destacar o a rescatar de esta cita bíblica, es de que primero uno no puede dar lo que uno no tiene. Muchas veces queremos atraer personas a los pies de Jesús. ¿Cuántos quieren traer personas, toda su familia, a los pies de Jesús y sean transformados? Bueno, nosotros queremos ver que los enfermos sean sanados. ¿Cuántos quieren que los enfermos sean sanados? Yo lo quiero. Que nuestra familia sea transformada, pero andamos vacíos y a causa de eso no podemos ofrecer nada. ¿Por qué? Porque uno no puede dar lo que uno no tiene. ¿Es así? Es así. Entonces usted debe tener algo muy presente y muy importante. Escuche, que si usted no ora, usted no tendrá el Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace la obra? El que transforma la vida y el que hace que el pecador se arrepienta. Porque nosotros sabemos que Pedro y Juan no se estaban yendo a la iglesia a tinquear, por así decirlo. No iban ahí a juntarse con los muchachos. Esto no era un club social. Esos tipos iban ¿a dónde? Al templo a orar. Iban a orar. Entonces usted tiene que saber que estas personas en cada día, dice que lo hacían de esta manera, a las 3 de la tarde, todos los días, se iban al templo a llenarse de la presencia de Dios. Entonces usted tiene que saber qué tan importante es para la vida del cristiano y aquel que está siguiendo a Jesús tener una vida de oración. Capaz que usted viene y asiste a la iglesia y no está ejerciendo
una herramienta espiritual que es tan importante, que es vital. No será fácil permanecer si no tenemos comunión con el Señor. Si el Espíritu Santo no nos habla, seremos el día de mañana personas que estarán asistiendo a la iglesia con sus fuerzas y no con las fuerzas del Señor. Por eso es que mucha gente duda y está luchando en asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una señal de que necesitan orar un poco más, porque a Pedro y a Juan no le hacía falta ni que se le recuerde. A las 3 de la tarde, saltando y cabeceando, estaban en el templo, la hermosa, orando. Entonces usted tiene que saber algo, que si usted quiere ver milagros, transformar la familia, poder llevar más personas a los pies de Jesús, es muy importante que usted esté lleno de la presencia de Dios, que usted pueda ser amigo del Espíritu Santo, que es el único que tiene poder para transformar y hacer que las personas se arrepientan de sus malos caminos. Es la convicción de pecado que es dada por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante. Usted, no sé si le ha pasado muchas veces hablar y no pasa nada. Entonces, vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a orar, y ya puedo dar con seguridad y certeza que cuando usted vuelva a hablar, ya las cosas serán distintas, los resultados serán diferentes. Hace mucho tiempo, cuando comencé a seguir los pasos de Jesús, yo tenía un deseo profundo en mi corazón de que toda la gente conozca al Señor, porque yo había sido una persona que había sido infeliz durante 21 años de mi vida. Yo no me sentía contento, por más que tenía salud, por más que parecía un joven que no le faltaba nada. Yo lamentablemente carecía de paz y a la vez de todo yo era una persona infeliz. Entonces cuando yo conozco a Jesús, encuentro como esa vacuna, como esa solución, ¿no?, para todos mis pesares. Entonces quería compartirlo con todo el mundo. Imagínense, ¿se acuerdan cuando estuvimos en tiempos de pandemia? Y estaban ahí especulando la vacuna, y si usted habrá encontrado la vacuna justamente haciendo remedios caseros en su casa, ¿qué habría hecho? ¿Y la habría compartido con sus seres queridos o no? A los primeros que le habrían dicho, probá este remedio porque te ha de librar del coronavirus, ¿lo habría hecho usted? Claro, porque era de vida o muerte. Entonces para mí también la infelicidad era de vida o muerte, porque hay mucha gente de que ha dejado de vivir hace muchos años, solamente existe aquí en la tierra porque su corazón sigue latiendo, pero no tiene sueños, no tiene proyectos, tiene ganas de acostarse a dormir y no despertarse. Eso es una persona que ha dejado de vivir, que ha perdido los sueños y está padeciendo lo que es la infelicidad. Y la infelicidad es muy letal. Por esa razón es tan importante que usted sepa de que lo único que hace al hombre feliz es el Señor, es la presencia del Espíritu Santo. Volviendo a la historia, cuando yo conozco al Señor, mi vida empieza a ser transformada y por primera vez en la vida me siento pleno, me siento completo, me siento lleno, me siento feliz. Entonces no podía guardarme esa felicidad, yo tenía que compartirla con todo el mundo. Entonces yo le iba a todos los barrios, golpeaba puerta por puerta y le decía, conozca a Jesús, que Jesús puede cambiar su vida. Yo era nuevo, no sabía lo que eran los principios, no sabía lo que era la santidad, no sabía lo que era la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó con todo esto? En un momento el Señor me habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes qué pasa con todo esto? Vos estás hablando y haciéndolo con tu fuerza y no ves resultados, porque el único que da resultados soy yo, que es la presencia del Espíritu Santo que trae convicción de pecado a aquel que está pecando, a aquel que está errando en el camino. Entonces, ¿qué es lo que yo atiné? Empezar a buscar al Señor para que cuando me toque hablar con los demás, yo pueda ser eficiente en la tarea. Segundo, usted tiene que saber algo, el Espíritu Santo no habita donde hay pecado. Si usted vive una vida errática, usted está cerrándole la puerta al Espíritu Santo. Por eso es tan importante la santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en ese tiempo, antes de salir a la batalla, antes de querer hacer que la gente llegue a los caminos del Señor, me empecé a entrenar en oración, entrenar en la palabra y entrenarme en la santidad. ¿Y sabe qué pasó? Que meses después ya salía
a la calle y cada persona que hablaba, persona que se arrepentía y persona que asistía a la iglesia. Hasta el día de hoy puedo ver muchos frutos en mucha gente que le ha hablado y le he enseñado desde cero la palabra, que hasta el día de hoy sigue permaneciendo. ¿Y saben qué es lo que me di cuenta? Que era el Espíritu Santo. Que yo necesitaba llenarme del Espíritu Santo. Tenía que buscarlo en oración, tenía que empezar a buscarlo en la palabra y tenía que buscarlo en la santidad. Y ahí la tarea se me empezó a resultar mucho más sencilla. Por esa razón, entonces, usted tiene que saber algo, que si usted no ora, usted no va a poder estar ofreciendo nada. Porque ¿qué pasa con todo esto? Uno no puede dar lo que uno no tiene. Entonces es muy importante que si usted quiere que los enfermos sean sanados, que la familia sea transformada, es muy importante de que usted se llene de Dios y usted verá los resultados. ¿Cuántos quieren ver resultados en su familia? Y cuando usted ponga las manos en los enfermos sanen. Bueno, quiero hacerles saber, el Espíritu Santo es nuestra solución. Usted debe tener algo muy presente y muy importante, que si usted no ora, usted no tendrá el Espíritu Santo, quien es el que hace la obra, el que transforma la vida y hace que los pecadores se arrepientan. En esta historia se resalta, escuche, se resaltan al paralítico y al discípulo. Dice de esta manera: nosotros queremos que los enfermos sean sanados, que nuestra familia sea transformada, pero andamos vacíos y a causa de eso no podemos hacer nada. Si nosotros estamos vacíos, no vamos a poder hacer nada. En esta historia resalta, escucha, ahora vamos a empezar a profundizar. En esta historia resalta el paralítico y los discípulos. Hoy en día, escuchen, porque es una gran realidad que yo puedo ver en las iglesias a nivel global, ¿no? Que hoy en día hay más personas que se comportan como el paralítico que como discípulo de Cristo. Usted va a decir, ¿por qué, pastor? Porque hay más gente que trae problemas que solución. ¿Es así o no? Es mucho más fácil hallar personas que traen conflictos que personas que traigan solución. Vos te vas a hablar con el almacenero, te subís a un taxi, todos dicen estamos mal, esto se va de pique, esto no se va a resolver. Y realmente sí es cierto, nosotros somos conscientes de que la situación está difícil, pero son muy pocos los que creen de que esto puede revertirse. Entonces es mucho más fácil encontrar personas que traigan problemas a que traigan solución. Entonces, escucha, hay más gente que trae problemas que solución, más paralíticos que discípulos. ¿Y por qué le digo esto? Porque el paralítico lo único que sabía hacer era pedir y nunca tenía nada por ofrecer. Ahora, yo me pregunto, yo entiendo de que el paralítico estaba pasando en esa condición, él no se podía mover, yo entiendo que no podía caminar y eso realmente es una gran dificultad, pero no podía hablar, no podía capacitarse, no podía hacer otra cosa, no podía trabajar con sus manos. Yo creo que sí podría, pero bueno, en este caso, ¿qué pasa con esto? Capaz que él estaba paralítico de pie, pero también en otra área de su vida. Porque yo he conocido personas, gente que está en silla de ruedas, otros que no tienen brazos, ni tampoco tienen piernas, pero a pesar de todo eso, fueron exitosos en la vida y son grandes hombres y mujeres de Dios y son de influencias para el mundo. ¿Usted conoce gente que a pesar de su condición física avanzaron? Entonces, hay algo raro en este tipo de parálisis. Ahora vamos a seguir profundizando. En la historia que leemos, yo creo que el problema era la mentalidad que el paralítico tenía. Creo que ese es el problema en esta historia. Lo que realmente traía problema era su manera de pensar. ¿Por qué? Porque el paralítico que leemos en la Biblia no solamente estaba lisiado de piernas, también estaba cegado en la mente. Primero estaba cerca de la iglesia, ¿no? Pero él, ¿qué hacía? Se ponía a la puerta y pedía. Y aunque usted no lo crea, muchas veces nosotros tenemos piernas y brazos y un excelente estado de salud, pero estamos paralíticos acá, en nuestra manera de pensar.
Por eso es que existen personas que lo único que crecen es en edad. Porque su vida sigue siendo de igual manera que años atrás. Nunca hubo un progreso ni espiritual, ni moral, ni emocional, ni físico. Usted tiene que preguntarse, usted está con un excelente estado de salud, pero usted sigue en la misma condición. Entonces debe haber algo que lo está paralizando, algo que lo está deteniendo, algo que no le permite avanzar. En este caso, justamente como le decía, el paralítico se encontraba ahí, al lado de la iglesia. Yo entiendo de que tenía una gran dificultad a la hora de moverse, pero yo creo que él podría haber hecho algo más por su vida. Yo creo que el problema no era no solamente las piernas, sino también su manera de pensar. Él estaba cegado. Y muchas veces nosotros nos hemos encontrado así. ¿Cuántos se encontraron así? Yo realmente, en serio, delante de los ojos de Dios, hace muchos años atrás, había perdido el hilo de mi carretel. Yo tenía 21 años de vida y saben que no sabía realmente para dónde iba, qué es lo que iba a hacer. Realmente no encontraba satisfacción en mi vida. Creía que lo mejor podía ser quitarme la vida. ¿Y sabe qué pasó con todo esto? Porque estaba cegado acá en mi mente. No creía que podría haber hecho o no podría hacer algo más. Entonces, ¿qué quiero hacerles saber con todo esto? Hay gente que está cegado, pero en la mente. Tiene una muy buena condición física, pero lamentablemente no hay progreso. Entonces, si usted se sigue, o por lo menos se siente identificado, y usted ve su vida y se da cuenta que sigue en la misma condición que hace años atrás, es bueno y será muy importante que usted en esta hermosa oportunidad se examine y vea si no está padeciendo de alguna condición en alguna de esas áreas, física, psíquica, emocional, espiritual. Porque escucha, hay mucha gente que ha podido crecer en lo material, se han podido recibir, pero todavía siguen fallando en la área emocional. Todavía siguen siendo inestables, constantemente cambia de pareja, nunca puede tener una estabilidad. Entonces ahí en esa área está paralítico, no puede avanzar. Hay otros que están bien en su área sentimental, están muy bien en su área espiritual, pero económicamente siempre andan, hermano, para atrás y para adelante. Entonces puede ser de que eso tenga una condición que en esta noche, en el nombre de Jesús, hemos de desarraigar y hemos de cambiar. Entonces usted tiene que autoexaminarse, física, psíquica, moral y espiritual. Al paralítico, escuchen, al paralítico de la historia solo sabía pedir, y en la iglesia muchas veces nos encontramos en la misma condición. Siempre esperamos a que se nos den antes de ofrecer. Entonces, cualidades entre diferencias de discípulo y paralítico. El paralítico se debe arrastrar, o lo deben arrastrar, lo deben alzar para poder llevar a la iglesia. Pero a los discípulos no le hacía ni falta que se les recuerde. Otra diferencia entre discípulo y un paralítico espiritual es que uno tiene el Espíritu Santo y el otro no. Están en el mismo lugar, están en la iglesia, pero uno tiene resultados y el otro no, está en la misma condición. Otra diferencia de un paralítico y un discípulo es que uno tiene el Espíritu Santo y el otro no. Otra diferencia es que uno se llena de oración, que el paralítico, aún estando en la iglesia, ni ora. Porque usted tiene que saber que esta es una realidad. Yo estoy convencido de que algunos ha de sentirse identificados. Esto no es para condenar, sino para poder autoexaminarnos y ayudarnos a crecer. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo y querer avanzar. El discípulo de Cristo avanza, el paralítico vive estancado. Esas son una de las diferencias. Por esa razón, en esta noche, necesita usted que entienda que no hablamos de un parálisis físico. No estamos hablando de una condición física, porque todos los que estamos acá somos sanos, ¿no? O hay algunos que todavía... Bueno, vamos a orar para que el Señor los sane, pero creo que todos pueden
caminar. Creo que todos tienen la posibilidad de moverse físicamente. No estamos hablando de un parálisis físico, sino hablamos de un parálisis mental y espiritual. Porque hay mucha gente que a pesar del tiempo, la distancia y los años, sigue en la misma condición. Entonces tenemos que autoexaminarnos, porque yo estoy convencido de que la vida es una sola y que el tiempo no te da tregua y no estamos como para perder tiempo, sino como para poder avanzar. ¿Usted lo cree en el nombre de Jesús? Yo lo creo. Entonces, muchas veces a nosotros por estar paralizados mental y espiritualmente nos hace estar lisiados y usted no puede vivir una vida plena, sigue en las mismas condiciones. Entonces es bueno que nosotros nos autoexaminemos y empecemos a salir de esa condición en la que estamos para poder ser verdaderos discípulos de Cristo y poder avanzar y vivir esa plena vida que el Señor nos ofrece. Un consejo para salir de esa condición. Porque usted va a decir, bueno, sí, pastor, realmente yo me encuentro así, medio lisiado acá a la hora de orar, lisiado a la hora de comprender las Escrituras, lisiado a la hora de comprender lo que el Señor ha establecido, porque pasa, ¿no? O sea, muchas veces nosotros nos encontramos que, hey, qué difícil me resulta orar. ¿Te ha pasado o no? Uno dice, qué difícil me es leer la Biblia. Qué difícil me es vivir una vida, ejercer la santidad. Entonces puede ser que en esas áreas esté siendo atacado, puede ser que usted esté paralizado y el Señor quiere sanar, restaurarlo, fortalecerle los brazos, los pies, para que usted pueda caminar, para que usted pueda avanzar. Entonces, si usted se siente en alguna de esas áreas, con esa condición, usted tiene que tener esto en cuenta. Un consejo para poder salir. Sepa con quién se anda juntando, porque uno anda muchas veces mal acompañado. ¿Pasa o no? Pasa. Estamos mal y nos juntamos con otro que está peor. ¿Y sabe cómo terminamos? Malísimo. Entonces usted tiene que saber, escuche, usted tiene que saber de que para salir de esa área, de esa condición espiritual, usted tiene que juntarse con esa gente que está avanzando, esa gente que lo ha logrado. Usted tiene que ir a pedirle los consejos a él, no a aquel que está en la misma condición que usted, porque eso no sería sabiduría. Usted tiene que pedirle consejo a la gente que va delante de usted. Entonces, usted tiene que saber que para poder salir de esa condición, usted tiene que examinar con quién se está juntando. Escuche lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 2. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había ni siquiera frente a la puerta, no había lugar ni frente a la puerta. Él les predicaba la palabra de Dios. Jesús dice que estaba lleno, no se podía entrar ni un alfiler. Pero, versículo 3, llegaron 4 hombres, cargando ¿a quién? A un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Mirá los locos, porque lo cargaron ahí al paralítico y han roto el techo para poder llevar a su amigo hasta Jesús. Luego bajaron el hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús, escuche, al ver la fe de ellos, dice la Biblia, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo a los paralíticos, hijo mío, tus pecados son perdonados, y luego los sanó, dice la Biblia. O sea, el paralítico recibió no solamente el perdón, sino también el milagro. Para parafrasear, dice, levántate, toma tu lecho y vete. El Señor lo había sanado al paralítico. Bueno, yo quiero rescatar de esta historia. Estamos hablando de 2 paralíticos. Estamos hablando del paralítico que estaba en el templo La Hermosa y está este paralítico que tenían sus amigos. Escuchen. Los amigos lo llevaron hasta Jesús, cueste lo que cueste. Rompieron el techo, hicieron todo lo que estaba posible para que su amigo llegara a
Jesús y sea sanado. Pero en la historia de Hechos, los amigos estaban de igual condición que el mismo paralítico. ¿Por qué? Porque lo llevaban hasta el templo, pero solo a dar lástima, a pedir limosna. Escuchen, el Señor me hablaba y me decía, los verdaderos amigos discípulos de Cristo te llevan hasta Jesús. No te dejan en el templo porque el templo no ha cambiado a nadie. Por eso es que las personas vienen y van y siguen igual. Viste, nosotros traemos acá un moribundo, viste, lo tiramos ahí en el templo, oh, ya me gané uno para Cristo, y nos vamos, nos lavamos la mano, hermano. Por esa razón es que usted viene y ha visto a mucha gente que entra en la iglesia, que sale a la iglesia, va a la iglesia, vuelve a la iglesia, sale a la iglesia, sigue igual. Porque usted tiene que saber que el único que transforma, el único que cambia la vida es Jesús. Estos amigos lo llevaron hasta Jesús. La Biblia relata justamente en el libro de Hechos que todos los días lo cargaban y lo llevaban al templo. Entonces usted tiene que saber es algo. Usted debe venir al templo, pero encontrarse ¿con quién? Con Jesús, que es el que transforma la vida y tiene poder para cambiar nuestra manera de pensar. Por último, recuerde siempre Ezequiel capítulo 36. Recuerde, capítulo 36, versículo 26. La manera en la que el profeta escribe en este lugar, en esta cita bíblica, dice: yo les daré nueva vida, haré que cambie su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe que de esta palabra yo me agarro mucho? Porque realmente no es sencillo cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar ya después de haber vivido tantos años, ¿o no? Es difícil. Ya se nos hizo callo, ya sabemos cómo hacemos y cómo preparamos las cosas y cómo nos movemos. ¿Y te imaginas que viene Jesús y te dice, tienes que orar por aquel que te está persiguiendo? Y vos dices, no, ojo por ojo, diente por diente, dice la Biblia también en la ley de Moisés. Y viene Jesús y te rompe la estructura de perdonar a aquel que te ha herido, a aquel que te pudo haber causado algún daño, que puedas orar por él, por aquellas personas que te hirieron, que los perdonas. Imagínate que estás acostumbrado a decir, no, a mí me la hace una y yo me olvido, listo, ya está, te has muerto. No sé si le ha pasado así en la vida, yo era uno así. ¿Sabe que cuando yo empiezo a conocer al Señor, mi manera de pensar tuvo que empezar a cambiar? Y la Biblia dice justamente en el libro de Juan que no se trata de que nosotros crezcamos, sino que Él crezca en nosotros y que cada vez nosotros podamos menguar. Yo sé que no les será sencillo caminar, pero puedo hacerles con seguridad y certeza que el Señor podrá cambiar su manera de pensar. El Señor lo ha de librar de ser tercos y testarudos. El Señor lo ha de hacer obediente. ¿Cuánto lo reciben en el nombre de Jesús? A mí lo que más me costaba era la obediencia. Yo era el rebelde número 1. Pero yo he creído en esta palabra. ¿Y sabe qué? El Señor hizo de mí una nueva criatura. Cambió mi manera de pensar. Y también mi corazón. Cambió mi corazón duro, mi corazón de carne. Entonces, usted tiene que saber en esta noche. Hay dos tipos de discípulos. Están dos tipos de paralíticos. Está aquel paralítico que solamente está allá dando lástima, pidiendo que alguien le dé algo. Y está aquellos que vienen al templo a encontrarse con Jesús y reciben su milagro y no pierden tiempo estando en el templo. Porque todos los días iba al templo, pero de encontrarse con Jesús nunca. Paralítico que tenía amigos llenos de fe, una sola vez, y fue demasiado para que se les perdone su pecado y también reciba su milagro. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Nosotros tenemos que procurar venir a encontrarnos con el Señor.
encontrarnos con Jesús. No tenemos que venir acá al templo a pedir lástima. Acuérdense que la lástima no le mueve a nadie, a menos al Señor. Al Señor le mueve la fe. Acuérdense en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces usted tiene que salir de esa condición. Si usted estuvo pasando ahí por un parálisis, una ceguera espiritual y también psíquica, que en esta noche el Señor pueda cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de venir viviendo para poder en serio, de una vez por todas, alcanzar lo que Él nos prometió. ¿Usted lo quiere? Yo lo quiero, hermano, yo lo quiero. El Señor preparó paz para su vida, paz para su vida. El Señor preparó todo, solamente está esperando que usted ponga actitud, la actitud que corresponde para poder alcanzar lo que Él prometió. Entonces, vamos a orar en esta noche. Ponemos de pie.